Barrios para vivir. Proyecto de planificación territorial en los barrios del Centro Histórico de Quito. Intervención territorial que propone varias estrategias urbanas y 12 equipamientos de diversas escalas para estos barrios emblemáticos de la ciudad. En el conversatorio contamos con dos de sus autores, Talía Montero, quien nos explicó su centro de emprendimiento, y Nicole Andrade, quien nos contó acerca de su equipamiento de salud. Buenas noches, bienvenidos. Continuamos con nuestro conversatorio Next Generation, 10 tesis premiadas en la Bienal de Arquitectura de Quito. Esta noche contamos con la presencia de Nicole Andrade y Talía Montero, quienes nos van a presentar el proyecto Barrios para Vivir. Esta tesis fue premiada en la categoría Planificación Territorial. Talía, Nicole, bienvenidas, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal, Luis? Gracias por la invitación a este espacio, donde tenemos la oportunidad de hablar sobre nuestro trabajo de titulación de pregrado desarrollado entre el año 2019 y 2020 en la PUCE. Este trabajo fue dirigida, te comento, por la arquitecta Christine Van Slice. Esta propuesta se realiza entre 12 personas que conformamos el equipo. Fue premiado, justamente como tú lo mencionaste, en la Bienal Panamericana de Quito en el 2020 con la medalla de oro en la categoría Planificación Urbana. Se titula Barrios para Vivir. Nicole, ¿cómo estás? Entiendo entonces que el trabajo es desarrollado por varias personas. Nos van a presentar la planificación que hicieron en barrios del centro histórico y después, tanto tú como Talía nos va a presentar el equipamiento que desarrollaron dentro de este plan general, ¿verdad? Sí, justamente esa es la idea, destacar un poco más nuestro proyecto grupal, que fue el que nos tomó más de un año y pues con el que participamos en la Bienal y después dar como a modo de ejemplificación el proyecto de Thalía y el mío. Perfecto. A ver, y bueno, primero, este tema lo desarrollaron en noveno nivel, entendería, y después cada una ya en décimo desarrolló su tesis, algo así. Totalmente. Hicimos un análisis en noveno hasta décimo año, una parte de lo que fue la urbana y por consiguiente pasamos al desarrollo de lo que ya sería el proyecto arquitectónico, independientemente de los proyectos que la conforman. Bueno, pero te cuento así como anécdota, sí empezamos en noveno, pero a la final sí nos extendimos, o sea, nosotros hicimos las entregas correspondientes por el ciclo escolar, digamos así, pero nos extendimos cerca de 2 años hasta entregar nuestra tesis final en el que replanteamos varias veces nuestro trabajo urbano y grupal. Y ya, pues la última parte que te digo, el 2019, finales de 2019, ya trabajamos más el tema individual. Y pues claro, cuando íbamos a participar en la Bienal, nuevamente retomamos este tema del trabajo grupal. O sea, siempre estuvimos en contacto y en ese proceso de ir mejorando, mejorando, puliendo el trabajo hasta pues lo que logramos conseguir al final. Ok, ¿qué tan fácil fue trabajar entre tantas personas? Sí, fue un poco complejo, la verdad, porque realmente coincidir muchas veces al inicio en el tema de las ideas, sin embargo, el llevar un trabajo ordenado y entre todos nuestros compañeros, eso facilitó que a la final el resultado sea fructífero, ¿no? Y a la final llegamos a obtener un proyecto que lo llevamos a una bienal y a la final, pues bueno, llegamos a obtener lo que es una medalla de oro. Entonces, sí fue al inicio, pero a la final todo tuvo su buen resultado. Ajá, y como anécdota, ¿no? O sea, te cuento, fue un trabajo difícil, o sea, de noches o semanas de dormir 12 en una misma casa. Sí. O sea, sí fue un trabajo agotador, o sea, pero claro, como dice Tali, tuvo sus frutos al final. Y realmente el ser, tú sabes más que nadie, el ser estudiante de arquitectura, lo que conlleva, pues sacrificar horas por dormir. Sin embargo, fuimos súper enfocados en lo que queríamos hacer y realmente pues obtenimos el resultado. Perfecto. Y la última pregunta, antes de ya entrar en la descripción del proyecto. ¿Cómo fue recibir esa noticia de que ganaron la Bienal? O sea, la verdad,
A ver, te cuento. Nosotros en el 2018 también participamos con otro grupo de compañeros Ujú. y ganamos la medalla también en el 2018. Entonces, esa emoción de estar en el teatro y que te mencionen, pues sí fue espectacular. Pero en el 2020 todo fue virtual. Entonces, para mi experiencia fue un poquito más no tan emotiva, digamos, como lo fue en el 2018. Sin embargo, pues claro, estuvimos súper contentos de haber ganado, porque sí fue un sacrificio enorme. Hay que tomar en cuenta algo también. Recuerda que estábamos en plena pandemia. Ujú. Por ende, no es que estuvimos juntos todos nuestros amigos, sino donde nos encontramos en todo el país, porque no somos de Quito todos. Entonces recibimos la noticia a través de Zoom. Probablemente si lo hubiéramos recibido en la Casa de la Cultura, como en otros años anteriores ha sucedido, pues la emoción hubiera sido, obviamente estuvimos emocionados, ¿no? Pero sí hubiéramos compartido entre todos nuestros amigos y eso pues realmente lo chévere de que te sacas el aire, digamos así, haciendo un trabajo y a la final pues obtienes un premio, súper importante. Claro, sí, como lo mencionan, ¿no? El recibir la noticia en la casa no tiene ningún punto de comparación con estar Y en el... no nos dieron la medalla tampoco. O sea, se la dieron directamente a la universidad, nunca nos la entregaron. Los Ok. diplomas, creo que los diplomas sí nos dieron, pero bueno, sí, la emoción fue diferente. Claro, claro, me imagino, me imagino. Bueno, Talía y Nicole, a ver, entonces, para ya ir entrando en la descripción del proyecto, te voy a dejar compartir, ¿ok? Y pues nos van contando ya cómo desarrollaron el proyecto Barrios para Vivir. Y a la gente que está conectada, no se olvide de dejarnos sus preguntas al final de la intervención de Talía y Nicole, pues yo les paso las preguntas a ella y vamos conversando acerca del proyecto. Y Ya, Genial. mientras, perfecto. A ver, voy a compartir yo y cuando ya vean, puedes empezar tal. Perfecto, lo veo súper bien. ujú, Este proyecto se denomina Barrios para Vivir, Patrimonio y Vida Cotidiana. Empieza la reflexión propuesta por este trabajo colectivo, parte de entretejer algunas ideas fundamentales sobre ciudad, patrimonio, sostenibilidad y vida cotidiana a partir del concepto de paisaje urbano histórico. Este concepto, introducido por la UNESCO en el 2011 como la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Por otro lado, entendemos la calidad de vida cotidiana como el equilibrio entre calidades tangibles e intangibles del territorio, relacionando características geográficas, morfológicas y tipológicas propios del entorno físico y natural a los diferentes valores de proximidad que son los usos. Abarca además este análisis procesos sociales, culturales y económicos propios de la diversidad e identidad de los tejidos urbanos y las condiciones de reproducción de la vida. Como equipo, desde esta perspectiva, hemos desarrollado una propuesta sistémica que relaciona diferentes escalas, teniendo el barrio como articulador entre el territorio y los perímetros de intervención en los que se desarrollan proyectos específicos, tomando como estudio el barrio El San Juan y el Tejar. Este trabajo lo desarrollamos entre la academia y el Instituto de la Ciudad de Quito, que nos garantizó una discusión, así como la propuesta pedagógica del taller, relacionaron teoría y práctica desde una perspectiva interdisciplinar, factible y pertinente, pensada desde y para la solución de problemas reales. Como barrios de estudio, seleccionamos al barrio San Juan y el Tejar. Estos se encuentran en una zona periférica en relación al núcleo central del centro histórico y tienen su tejido urbano parcialmente insertado dentro del límite patrimonial. Ambos barrios, como podemos ver en estos cortes que hemos realizado, se caracterizan por tener una topografía pronunciada, zonas remanentes de áreas verdes y quebradas
con una morfología que expresa esa condición de borde, que dialoga entre el tejido patrimonial endamero y la ciudad conformada en la ladera. Además, comparten características generales de estos barrios, como son la pérdida de población residente dentro del límite patrimonial, lo que dificulta acceso a equipamientos fuera del área del perímetro patrimonial, presencia de edificaciones patrimoniales en estado de abandono y dificultad de conexión y movilidad entre las cotas altas y el núcleo central del centro histórico. Como podemos ver en la imagen que se ha visualizado, existen actualmente estrategias de inversión de recursos públicos que se concentran en el mantenimiento de edificaciones patrimoniales monumentales, enfocándose en el desarrollo turístico y no en acciones netamente que incidan sobre el patrimonio doméstico y su relación con el espacio público y equipamientos. Pensamos justamente que a través de esas intervenciones de pequeña y mediana escala orientadas a la satisfacción de las necesidades humanas es posible cambiar objetiva y subjetivamente la calidad de la vida cotidiana de los pobladores de estos barrios. En nuestra propuesta se establecieron ejes urbanos que abarcan el análisis del territorio y la propuesta urbana se basa netamente en analizar lo que son los ejes, eje ambiental, movilidad, producción social del hábitat y patrimonio. En el eje ambiental analizamos como infraestructura verde y azul, haciendo énfasis en el manejo eficiente de recursos naturales y estrategias de diseño que aportan a la ecología urbana y mitigación al cambio climático. Igualmente se ha contemplado la relación con el paisaje urbano, topografía, escorrentías a partir del trabajo en sección. Como segundo eje, ahí podemos ver cómo está una propuesta en macro. Como segundo eje podemos ver el eje de movilidad. Este se enfoca a la intermodalidad, articulando la movilidad colectiva, haciendo énfasis a ciclovías, recorridos peatonales en los barrios priorizados a partir de las pendientes en las calles, pensados desde un urbanismo inclusivo, contemplando la accesibilidad universal. Igualmente se priorizó en esta propuesta la recuperación del sistema de escalinatas públicas al tratarse de espacios críticos para la recuperación de estos barrios. Sigo yo con la presentación. El tercer eje fue la producción social del hábitat. Este eje está concebido con un enfoque al desarrollo de la vida cotidiana de los moradores, el aumento de valores de la proximidad. En esto estudiamos la densidad, la ocupación del suelo, las tipologías de los usos del suelo. Está integrando todos los ejes anteriores y explora esta relación con el ciudadano, con todos los demás mencionados por Tali. Y por último, y no menos importante, es el patrimonio. El eje de patrimonio nosotros lo concebimos desde una perspectiva un poco más integral. Tenemos en cuenta que existe lo construido, donde vemos la rehabilitación de edificios patrimoniales, nuevas edificaciones que van a restituir la trama urbana y que pongan en valor esta relación del espacio público. Pero también en lo natural se identificaron los árboles patrimoniales, priorizando estrategias de naturalización, de rediseño vial, de recuperación de quebradas existentes. Recordemos que el centro histórico posee muchas quebradas que fueron rellenadas y bueno, tratando de mezclar todos estos tipos de patrimonios de los construidos y naturales y ver cómo nuestras propuestas van a aportar a esto existente. Lo importante es que pues nuestras intervenciones se relacionan con esta valorización de espacios, la memoria colectiva y las actividades económicas históricas que suceden en el centro histórico desde hace mucho tiempo. Es así como nace nuestra propuesta, que la denominamos entretejiendo escalas o barrios. Las cualidades urbanas que nosotros buscamos a través de estas estrategias se relacionan con la naturaleza, la ciudad, las relaciones humanas. Es una concepción integral sobre el patrimonio histórico y cultural y se plasman en forma articulada en el centro histórico, en los barrios San Juan y El Tejar, como les mencionaba anteriormente, y luego en los 12 perímetros de intervención que están marcados en diferentes colores.
Así nosotros evidenciamos la dimensión proyectual más allá de un lote, porque lo intentamos concebir como proyectos urbanos arquitectónicos que se vuelven un fragmento de ciudad, entretejiendo una red de pequeñas acupunturas urbanas que se convierten en un desarrollo para la vida humana. Como pueden ver, aquí están los 12 proyectos y más o menos les voy a comentar rápidamente cada uno, quién fue la persona que lo realizó, el título y más o menos de qué se trata este proyecto. Y posteriormente vamos a ir a la exposición de los dos proyectos individuales de Thalía y el mío. Como número 1 estoy yo, Nicole Andrade. Mi proyecto se denomina Entre lo Natural y lo Construido. Es un equipamiento de salud en el barrio de San Juan. Lo importante del proyecto es que propone un enfoque integral de salud, se centra en el diseño de espacios urbanos y arquitectónicos saludables e integrados a la naturaleza. El segundo proyecto es en la misma zona, se llama Inclusión en el Hábitat Natural, realizado por Andrea Costa. Este proyecto se centra en el diseño de espacios urbanos y arquitectónicos inclusivos e intergeneracionales en profunda relación con el paisaje natural. El tercer proyecto se llama Regreso al Origen. Fue realizado por María José Granada. Es un mercado sostenible y huertos urbanos. La propuesta se basa en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Propone un espacio de encuentro entre vecinos y cultivo colectivo de huertos urbanos. El cuarto proyecto se llama Espacios de Intercambio, realizado por Erika Ricaurte. Es la reactivación del actual mercado de San Juan. El proyecto retoma el rol del mercado como corazón de barrio y catalizador de actividades sociales integrado al espacio público. El proyecto número 5 fue realizado por Estefanía Velasco, se llama Arquitectura, Paisaje y Memoria. Este proyecto es un centro deportivo y recreacional en el barrio San Juan. En el barrio San Juan existe una liga barrial bastante importante en la historia desde inicios del centro histórico, por lo cual es un punto importante. Este proyecto propone en valor la identidad vecinal, contempla el programa deportivo existente y lo relaciona con la recuperación de la quebrada como espacio de recreación. El proyecto número 6 se llama Entre Patios, realizado por Adriana Granda. Es un centro de oficios en madera en el barrio El Tejar y residencia de artesanos. Esta propuesta parte de la reactivación económica y residencial de este sector, articuladas en torno a la valorización de oficios tradicionales en el centro histórico de Quito. El proyecto número 7 se denomina Laberintos Comerciales y Vestíbulos Urbanos. Fue realizado por Luis Ojeda. Es una reestructuración del nodo comercial de la Merced y pasaje Sanguña El Tejar. La propuesta urbana arquitectónica rediseña los espacios públicos en relación a la reorganización de la actividad comercial y recuperación de la vivienda colectiva. El proyecto número 8, Tejiendo Temporalidades, realizado por Rudy Alarcón, es un complejo recreacional y la rehabilitación de patrimonio. El proyecto articula una rehabilitación patrimonial, obra nueva y articulación del espacio público con introducción de nuevos usos y una fuerte relación con el paisaje urbano. El proyecto número 9, Habitar la Ladera, de Thalía Montero, que está aquí acompañándome, es un centro de emprendimiento y desarrollo comunitario en el barrio El Tejar. La propuesta recupera el suelo permeable y manejo de escorrentías en la creación de un parque urbano articulado con un programa de formación y encuentro entre vecinos. El proyecto número 10, Atmósferas y Encuentros por Cristian Navarrete, es un equipamiento de recreación y deporte en la quebrada El Placer. El proyecto trabaja la recuperación de borde de quebrada y la incorporación de nuevos usos como catalizador social en relación con el paisaje natural y urbano. El proyecto número 11, que es Espacios de la Ausencia por Juan Carlos Armas, es la rehabilitación del cementerio El Tejar, convirtiéndolo en un parque necrópolis tanatorio. La intervención propone la integración del cementerio al barrio a través de una rehabilitación paisajística, además de contemplar los servicios funerarios existentes. El proyecto número 12, Entre el sentido y la sensibilidad, por Jonathan Ligna, es un complejo de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad en El Tejar, que a partir de una perspectiva de género y la inclusión aborda la necesidad de espacios de acogida, recuperación y formación en entornos socialmente vulnerables.
así acabo con esta pequeña inicio de cada uno de nuestros proyectos. Les doy las gracias y no sé, Luis, te quería preguntar si es que te parece mejor hacer una ronda de preguntas por la parte urbana y luego por los proyectos o quisieras continuar adelante. Ok, ok, me parece bien esa dinámica. Podemos hacer un quiebre ahorita y después continuamos con sus proyectos. Ajá, Ya, perfecto. ya. Bueno, primero, me encantó que hayan incluido a todos los chicos súper bien. Creo que el mencionarles, porque al final es un trabajo bastante extenso de varias personas, eh, primero para visualizarlos también, ¿no? Porque al final me hubiera encantado que estén todos, pero es imposible por la metodología del espacio que tantas personas intervengan. Entonces, las diapositivas con los trabajos y las menciones a cada uno, pues estuvieron perfectas. De ahí, lo que les quería preguntar, más que todo, es si tal vez después de que ya cada uno hizo su tesis, eh, tal vez juntaron de nuevo esas, como me comentaban, ¿no? Que estaban cambiando una y otra vez la parte urbana, ya cuando te centras en tu equipamiento, evidentemente hay cosas que tienes que ajustar. Tal vez después hicieron el ejercicio de empezar a juntar de nuevo los proyectos cuando ya acabaron las tesis. O sea, sí tuvimos que, porque toma en cuenta que nosotros nos graduamos en el 2020 Ujú. y la Bienal fue en el 2020. Entonces, claro, para nosotros presentar el trabajo de Bienal, tuvimos que ajustar muchas cosas de la propuesta grupal y además porque veníamos trabajando en una publicación que también nos tomó un tiempo considerable y que pues nos hizo que ajustemos ciertos temas que pues a veces uno por el tiempo y todo no deja bien pulido. Ok. Y la otra pregunta que les quería hacer. Veo equipamientos bastante variados dentro del plan, algunos con una vocación muy específica y otros, bueno, con un poco más, digamos, abierto, con un programa un poco más abierto. La pregunta era, me quedé pensando en algo que dijiste, que es la pérdida de población existente en estos barrios. ¿Hay alguien que hizo vivienda o algo así? Nadie hizo bien. A ver, espérame. Yo, Eh, el último, Jonathan hizo para mujeres con vulnerabilidad. Porque eso él tenía vivienda. sí, y creo que Luis también. Jonathan hizo, era como un equipamiento con vivienda y Ujú. Luis, que también está por acá. A ver, les voy a regresar un poquito para que vean. Bueno, Jonathan y Luis, que está, me parece que también incluyó un poco de vivienda en su propuesta comercial. Ok, sí, porque dentro de los problemas que justamente nos comentabas del principio que se enfocaron, me quedé pensando en esta pérdida de población existente que pasa mucho en el centro histórico de Quito, ¿no? Y en los barrios aledaños como San Juan y El Tejar. Pero Es, sabes que nosotros teníamos la postura en que, bueno, es verdad lo de la pérdida de población, pero no necesariamente tú poniendo mucha vivienda, van a venir las personas a vivir, más bien es dotando de sistemas o de equipamientos para de a poco ir, generando una zona residencial. Esa Claro, fue la postura que tuvimos, ahora que hago memoria. ujú. claro, es más, es con, digamos, estos tipos de intervenciones, lo que se pretendía, o propuso, es generar un proceso adecuado de vida urbana. Entonces, el hecho de rehabilitar, digamos, repotenciar el centro histórico, como tú lo mencionas, no solo es atraer al habitante a residir nuevamente en el centro histórico, es mejorando la vivienda, sino cómo podemos mejorar las condiciones de vida dotando de equipamientos, de espacios públicos, y eso se va a generar, digamos, generar como atractor para que nuevamente aumente el índice de la población. Ok, entonces, sí, es una estrategia. En lugar de crear más vivienda, es dotar a la vivienda existente y por ende atraer a gente a que se acerque a este barrio de nuevo, ¿verdad? Y que no se vaya. Y que, Y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, lo que yo quería generar es, digamos así, súper rápido, era que el mismo, el habitante del sector no tenga que desplazarse a otros puntos de la ciudad,
porque al momento que se desplaza, digamos, por su trabajo, lo que generamos es que los servicios, digamos, se vayan debilitando, lo que es el transporte, hay un mayor consumo. Entonces, al generar que la vivienda, que tu comercio, que tu trabajo esté en tu sector, generamos sectores compactos y consolidados. Ok, perfecto. Me queda claro el enfoque que le dieron a esta falta, a esta pérdida de población existente. Ahora, como última pregunta, es referente a los ejes que mencionaron. Ambiental, patrimonio, movilidad. Ok, son como más claros en cuestión a lo que están enfocándose. Y les quería preguntar, o si pueden ahondar en producción social del hábitat. Eh, ¿cómo- ¿De qué se trata? Si podemos ahondar un poco más en este concepto. Y, o sea, ¿qué problemas, digamos, trata de solucionar este eje? Claro. Verás, la producción social del hábitat estaba para nosotros, tenía que ver con el uso de suelo, por ejemplo, es residencial, es comercial. Quieren regresar más rápido, pero no puedo, hasta eso les voy contando. Pero a la vez, de temas de densidad, por ejemplo, de densidad media, baja, alta. em, y esto, o sea, mezclando esto de que es netamente de población, o sea, datos de población, con ya el tema de movilidad, el tema del verde, porque a la final, digamos, la densidad también se va a regir a que quizás no hay mucha densidad porque no hay mucho uso en esa zona. Ujú, O quizás es residencial por alguna razón que tenga que ver con el tema movilidad o ambiental. Es como que está más estrecho o conectado con los demás ejes y tiene que ver también con dinámicas del ciudadano, ujú, en el que nosotros pues mapeamos en base a referencias o a libros que encontramos o a datos que nos compartía el ICQ, pero que no estábamos 100% seguros, como tú decir, aquí hay un parque. ¿Me entiendes? Que es algo más específico que uno puede estar seguro. En cambio, estos otros datos son más de dinámicas que uno pudo darse cuenta con la observación o con las visitas al lugar. No sé, tal y si tienes algo más que agregar. No, netamente, bueno, quizás recopilar lo que tú has dicho, pero en esta propuesta de producción y hábitat social era que se propone netamente lo que sería la misticidad de usos, el uso de suelo en planta baja destinado para el comercio y pues la densidad de vivienda, lo que nosotros teníamos proyectado es generar una densidad de vivienda de a 60 viviendas por hectárea. Entonces, era como generar un equilibrio en todo el sector. O sea, ves, por eso te digo que es como más ambiguo, porque digamos, tú puedes decir, propongo 60 habitantes por hectárea, pero eso no va a suceder si es que tú no tienes unas acciones previas. ujú. Entonces, por eso para nosotros era como más que tenía que ver con dinámicas de ciudad que a partir de los proyectos pues iban a empezar a cambiar o Ok. pueden empezar a cambiar, sí. Sí, porque claro, si tú escuchas un eje ambiental, te hace referencia rápido a qué estás enfocado. Ujú. Patrimonio, movilidad y sí, producción social, por eso quería que ahondar un poquito, porque claro, es mucho más complejo y las interacciones específicas también bajan a la parte del ciudadano, ¿no? Esta parte del, como decías, de la persona, la parte social, que es mucho más complejo que los otros. No más complejo, pero que sí tiene, me parece importante ahondar en este eje un poco más, ya que el título como tal no hace tanta referencia al exactamente lo que se va a hacer, ¿ok? Sí. Eso, ajá. Y de ahí, eso, de esto de la parte del proyecto macro, creo que estas eran mis dudas, inquietudes que tenía, y de ahí les felicito por las gráficas, súper bien. Es bastante concisa la parte de la explicación y todo, las mapeos, etcétera. Se entiende bastante bien. Eso, Nicole y Talia, así que si gustan ya podríamos pasar a sus proyectos ya detonantes. Ok, está bien. Ya, perfecto. Entonces voy a parar de compartir y Sally les comparte su proyecto. Ok, se puede visualizar. Sí, En un momento que...
Me fue la pantalla. Ya, ok. Mi proyecto se denomina Habitar la Ladera, Centro de Emprendimiento y Desarrollo Comunitario, ubicado en el barrio El Tejar. Partimos desde una ubicación macro, se encuentra ubicado en el centro histórico de Quito, este barrio, y haciendo un poco más en la ubicación micro, pues se encuentra ubicado en el barrio El Tejar, justamente en las laderas. Como lo habíamos hablado, se denominó este taller Barrios para Vivir, donde se desarrolló a partir de una propuesta basada en referentes urbanos teóricos y pues enfocado a lo que hicimos referencia, desarrollo urbano sostenible, ciudades sostenibles y en otros procesos socioambientales en la justicia social, buscando el bienestar del ser humano y del medio ambiente. Ya como lo habíamos hablado, para yo desarrollar este proyecto utilicé cierta conceptualización enfocándome siempre a la dirección del proyecto en lo que sería el desarrollo urbano sostenible, ciudad sostenible, barrio y el ecobarrio. El Centro Histórico de Quito actualmente se enfoca este proyecto en el decrecimiento de la población residente, la expansión de la economía informal y la falta de diversidad socioeconómica, que son estas problemáticas que han afectado a la distribución espacial de las actividades y a un equilibrio en la población. Como ya lo mencionamos, cada proyecto, en este caso, cada uno de nosotros, seguimos utilizando los ejes urbanos, los analizamos, pero ya enfocado hacia el barrio de intervención, en este caso, como sería el barrio El Tejar. Se analiza el eje ambiental, el eje de movilidad, el eje de producción social, hábitat, cohesión social y el patrimonio. Nos adentramos más en la escala, cambiando, y este es el barrio El Tejar, se encuentra constituido como uno de los barrios del centro histórico, ubicada justamente en las colinas de San Juan y El Placer, por lo que morfológicamente se ha consolidado a través de una pendiente concebida por una gran quebrada. El barrio El Tejar está atravesado por dos quebradas, las cuales con el paso del tiempo han sido intervenidas, lo que ha facilitado la comunicación de la ciudad. Dicho sector es uno de los barrios con mayor índice poblacional. Sin embargo, al estar concentrado en el sector, se encuentran varios centros comerciales del ahorro, ha sido escenario de la expansión de la economía informal, como podemos ver en ciertas imágenes que yo he recopilado para que se pueda visualizar cómo es esta dinámica social en ese sector. He seleccionado estos mapas históricos porque es fundamental dentro del proyecto, ya que este proyecto se encuentra ubicado justamente en una quebrada, porque este proyecto lo que va a hacer es unir, ya que si las quebradas, al ser que, digamos, me dividen los barrios, San Juan, El Placer y El Tejar, lo que vamos a hacer es que este proyecto se convierta en un nodo de unión de todos estos sectores. Entonces, actualmente estas quebradas ya han sido, digamos, han sido intervenidas. Sin embargo, existen pequeños residuos que se consideran como factores geográficos de desconexión de los barrios colindantes. El Tejar, el Plan Masa, tiene como punto de partida la búsqueda de problemáticas y factores que condicionan al desarrollo adecuado de la vida urbana. Por consiguiente, yo he planteado estrategias que abarcan el eje movilidad, ambiental, producción social, hábitat y patrimonio. Cuando se dice esto, es que el proyecto netamente está el proyecto, pero a su vez se forma parte de un conjunto con toda esta propuesta urbana. Por eso se le denomina un proyecto urbano arquitectónico, porque no nos podemos deslingar de las condiciones existentes del sector. Entonces, la propuesta de movilidad en este barrio responde
a un funcionamiento de la supermanzana, el transporte sostenible motorizado, la intermodalidad, la movilidad peatonal, ciclovías y red de transporte público. Que esto en conjunto lo que van a hacer es cómo yo puedo acceder a la propuesta del proyecto que yo estoy desarrollando. Asimismo, en el eje ambiental, justamente al yo estar ubicado, insertado en un terreno, digamos que fue un residuo de una quebrada, pues me uno a lo que son red de corredores verdes, que es netamente a la naturalización de la ciudad, que esa es la propuesta, y a la recolección de agua lluvias. Con respecto a la infraestructura azul, se propone el aumento de suelo permeable y también el tratamiento y recolección de residuos, y en la parte de energías renovables a la propuesta del uso de bicicletas eléctricas. Con respecto a lo que habíamos hablado de la complejidad, complejidad que sería compacidad del barrio El Tejat, es justamente lo que se propone una misticidad de usos, el uso de suelo en planta baja, en comercio, y pues lo que se propone también aumentar la densidad de viviendas, como lo mencioné, que era un rango de poder llegar a 60 viviendas por hectárea. Bueno, ya pasamos de lo macro, que sería el barrio, ahora vamos a una escala menor, que ya me enfoco a lo que sería dónde estaría ubicado el proyecto, ¿no? Entonces, al perímetro de intervención seleccionado. Esta área se encuentra ubicada al límite patrimonial. Dentro del mismo se encuentra una edificación con estado de patrimonialidad negativa. Actualmente aquí, digamos en las fotografías, se puede evidenciar el remarcado con un cuadrado donde podemos evidenciar. Entonces voy a contar un poquito porque existe la interrogativa de que si yo estoy dentro del límite patrimonial, ¿cómo es que yo puedo derrocar una edificación? Ya que esta tiene ciertas condiciones, como lo sabemos, ¿no? Fichas patrimoniales que me impiden, que no puedo intervenir de una manera radical. Sin embargo, digamos, fui al tema de la historia, y en la fotografía del año 1989 se observa que existe una edificación. Sin embargo, en el año 2005 esta edificación fue demolida. Entonces, lo que me ayuda a tener una justificación, claramente. En el año 1978, el centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Todas las edificaciones que se encuentran dentro del límite patrimonial fueron declaradas patrimonio, ya sea esta con un estado de patrimonialidad parcial o negativa. Sin embargo, cuando yo observo los planos históricos, se concluye que al ser derrocada la edificación, su estado de patrimonialidad es negativa, y según los reglamentos de intervención en el patrimonio, se puede intervenir en la reestructuración total de la edificación. Eso, digamos, es como sería actualmente. Existe eso. Podemos visualizar cómo hay un elemento arquitectónico que se encuentra implantado en el fondo de la quebrada, está delimitada por extensas barreras topográficas y existen unos muros de contención de mayor de 10 metros de altura. Al estar implantado esta edificación, lo que genera es que realmente no existe una continuidad de la cota alta hacia la cota baja, existe una obstrucción. Asimismo, hablando morfológicamente con respecto a la trama urbana, este elemento lo que genera es que no exista un remate de las calles que viene proveniente del centro histórico. Entonces, prácticamente es como arreglar un roto, como arreglar la trama urbana de una manera correcta. Esta edificación, digamos, lo analicé, está delimitada por grandes muros de contención, como podemos ver, alrededor de unos 10, 15 metros probablemente, y se encajona dentro de estos muros. En la situación actual, digamos, al estar la edificación ubicada, como lo mencioné, en el eje de la quebrada, se produce que dicho objeto me impida la conexión, digamos, de la cota alta hacia la cota baja, y sobre todo no tengo una relación hacia el entorno inmediato.
En la propuesta urbana, lo que, digamos, se propone una intervención de carácter formal, funcional y urbano, donde el objetivo en sí es mejorar las condiciones de habitabilidad para que ese sector esté en un proceso adecuado de vida urbana. Entonces, como podemos ver, se plantea la liberación y reestructuración del suelo, se reubica la edificación existente con el objetivo de aumentar el suelo permeable. Entonces, previo a un análisis de los factores y condiciones que actualmente mantiene el barrio, me enfoqué a que dentro del perímetro de intervención existe el comercio informal, el barrio El Tejar, existe un sector con mayor presencia comercial. Entonces, en base a eso, pues propongo la implantación de un centro de emprendimiento y desarrollo comunitario que permita la correcta inserción laboral mediante la capacitación y creación de emprendimientos de manera acertada dentro del mercado comercial. Asimismo, pues este equipamiento lo que va a hacer es generación de emprendimientos, inserción laboral, emprendimiento acertado, economías inclusivas en el ámbito, digamos, de como equipamiento, y que esto pues generará una mejor economía y sobre todo también una cohesión social para el barrio, ya que actualmente tiene actividades que permiten que la comunidad pueda hacer uso de los mismos, tanto actividades en el área urbana, digamos así, como parques, y pues como espacio, como un equipamiento. Las intenciones de emplazamiento de este proyecto es que se plantea a través de volúmenes aterrazados que se van adaptando a la topografía. El porqué de esta propuesta es porque lo que se quiere es que no exista una mayor obstrucción en el entorno y que exista una relación visual de la cota alta hacia la cota baja y que ningún elemento me obstruya la relación visual hacia el centro histórico de Quito. Entonces, asimismo, tenemos la configuración de 4 volúmenes aterrazados y pues el último volumen que es el que va a configurar el muro de contención a través de una barra. Estos volúmenes se sobreponen uno sobre otro, sin embargo, el punto de conexión de estos es la circulación. Rampas, escaleras y ascensores. Aquí podemos ver ya las intenciones de emplazamiento de una manera macro. Este proyecto, como lo mencionaba anteriormente, responde y recopila también tanto la propuesta urbana como la propuesta arquitectónica. Todo tiene un porqué, nada se deslinda de las condiciones existentes. Las intenciones del diseño, como lo había mencionado, podemos ver estos gráficos pequeños donde me dan una idea de cómo el volumen, digamos, permite la conexión entre uno con el otro. Entonces, en el primero podemos ver la circulación vertical. Escaleras, rampas y ascensores, como lo había manifestado. Asimismo, existe, ya que al estar el volumen compactado hacia el terreno existente, surge la necesidad de hacer que a estos espacios ingrese la luz natural. Entonces se consolida a través de patios internos, lo que me permite eso, que se realice de una manera acertada. Asimismo, las cubiertas de cada volumen son cubiertas verdes, lo que me permite es que aumento la cantidad de espacio verde. Y por último, pues tenía que respetar una condición de una normativa, es que los volúmenes, la edificación, digamos, tenía que tener cierto porcentaje de cubierta inclinada. Ok. Bueno, aquí ya es un poco como un sketch súper rápido de cómo se va a visualizar ya el proyecto, un acercamiento. Entonces tengo ciertos equipamientos muy cercanos, equipamientos educativos, religiosos, se conectan con escalinatas existentes y pues a su vez también lo que hacemos es la continuidad del eje verde de la quebrada. Se puede acceder a través de este equipamiento, la comunidad puede acceder y a no tener que acceder, digamos, darnos todo ese recorrido
para poder acceder a la cota baja, si no podemos transitar y generar digamos, este recorrido a través del programa arquitectónico. Entonces ahí ya lo visualizamos con una imagen un poco más realista, cómo sería la relación con el entorno inmediato. Pues bueno, aquí nos relacionamos un poco, ya podemos ver el desarrollo de la implantación. Podemos visualizar aquí unos cortes arquitectónicos, donde ver cómo este volumen se va adaptando a la topografía y a su vez que no existe una obstrucción visual desde la parte alta, un mayor acercamiento, donde podemos visualizar que el punto de conexión del volumen, que sería de la barra hacia los elementos aterrazados, es el ducto. Entonces aquí se visualiza cómo es este elemento en barra, configurado a través de patios internos, visualización a través de grandes ventanales que me permiten la relación interior-exterior. Este proyecto se lo propuso con cierta materialidad, que es el acero corte, justamente manteniendo o llegando a ese color tan sutil que tiene el centro histórico, de lo que es el ladrillo, de lo que es las tejas. Entonces se seleccionó este material. Entonces aquí vemos cómo la comunidad se puede apropiar del espacio. Asimismo, por otro lado, podemos ver otro corte que me permite visualizar cómo es la relación de ese entorno inmediato con el proyecto. Entonces no existe un ruido visual. Los elementos aterrazados. Por otro lado, vemos un corte que ya me permite visualizar que la conexión no se da a través de escaleras ni ascensores, sino a través de una rampa, lo que me permite que este proyecto sea accesible de manera universal. Y a su vez también poder ver cómo los muros de contención pues se conforman cada volumen. Como les mencionaba, tiene patios internos, lo que me facilita que a ciertas horas del día, cuando el sol hace el movimiento, vamos a tener deficiencia de luz natural y esos patios internos me permiten que se produzca una incidencia, poder solventar esa carencia. Entonces aquí vemos cómo es el proyecto de manera interna, patios internos, las plantas arquitectónicas y también pues en este caso ver cómo el proyecto se relaciona o mantiene esa relación hacia el espacio exterior que se está propuesto. Más adelante les explicaré el por qué se hace la propuesta de humedales, justamente porque este proyecto está ubicado en una ladera y recoge gran cantidad de agua. Entonces aquí vemos, es una planta arquitectónica y el programa que se va a desarrollar, como les manifestaba, pues hace el emprendimiento. Tenemos coworking, incubadoras de empresas, áreas recreativas, espacios colectivos e individuales de trabajo. Como les mencionaba, pues las conexiones de unión de los volúmenes son las rampas y las escaleras. Y las relaciones que tenemos entre una cubierta hacia la otra. Ver cómo asimismo existen ductos de iluminación en las rampas que me permiten pues el ingreso de la luz natural. Y pues en este caso también tenemos el programa arquitectónico, es bolsa de empleo, salas de capacitación, áreas sociales, administración, todo enfocado a la parte de un emprendimiento. Hay que tomar en cuenta que yo utilicé como referente con Quito. Actualmente es una agencia de regularización económica. Pues bueno, he seleccionado un poco de la parte de cómo se desarrolló estos detalles constructivos, pues de una manera súper rápida se puede ver cómo se conforman las rampas, que son mismos contenedores del suelo existente, las cubiertas verdes, se puede ver cómo estas celosías que se he planteado justamente para tamizar como la incidencia de la luz natural,
Asimismo, por otro lado, que podemos ver ciertos detalles constructivos, pues aquí se visualiza el tema de los grandes ventanales, con ciertas aberturas que se lo deja justamente porque se necesita ventilar esta edificación. Se hizo un análisis de viento y pues el proyecto se encontraba ubicado, los volúmenes se ubicaron de manera de acuerdo a las necesidades del viento. Son detalles constructivos de una escalera, justamente para ver esto, cómo la escalera es un contenedor también del suelo, porque hay que tener en cuenta que eso está enterrado. En tema de paisaje, lo que se propuso es recuperar las especies nativas del sector. Hay especies donde me generarán sombra, que se van a convertir tanto en espacios de estancia o de permanencia. Asimismo, especies bajas, de acuerdo a su color, a su olor, son temas netamente de paisaje para enriquecer, digamos, el proyecto, porque justamente la idea es recuperar el suelo permeable. Y pues bueno, en este caso podemos ver los pisos diferentes, es un piso duro dentro de la edificación, pero sin embargo fuera de el uso de adoquín ecológico, el uso del agua, el césped, piedra natural. Y pues en otro caso también el mobiliario. Este mobiliario fue diseñado de acuerdo a las áreas del proyecto. Entonces se van adaptando a la diferente configuración. En el tema de sostenibilidad, aquí hay un análisis solar justamente para la ubicación de los ventanales, la cantidad de ventanales que yo debería tener, dónde debería tamizar el tema de la iluminación natural, como podemos ver en este caso, la incidencia de la luz a los espacios interiores. Y bueno, y en este caso, con respecto a la propuesta ambiental, se propone la reutilización de las aguas lluvias. Esto es súper importante porque al estar ubicado en un lugar donde se le coge gran cantidad de agua lluvias, lo que se propone es reutilizar en mayor cantidad toda esa agua. Entonces, lo que se hace es recopilar tanto en cubiertas verdes, sin embargo, en ciertos meses del año donde va a existir una mayor precipitación, lo que se plantea es que si existe un excedente, a más de que ya existen las áreas verdes, digamos, poder llegar con riego, es que existan zonas de humedales. Y asimismo, si vengo de la cota alta hacia la cota baja y existe gran cantidad de escorrentías, viene desde la cota, desde mucho más altura, existen grandes cisternas de recolección del agua, lo que va a hacer es que si hay demasiada, o sea, en gran cantidad, el volumen de precipitación del agua se va recogiendo, y pues cuando va a llegar al proyecto, si sigue habiendo incidencia, pues de este va a cubiertas verdes, al área verde propuesta y a la zona de humedales. Y pues finalmente podemos ver cómo este es un proyecto sustentable de la reutilización, recolección y reuso y tratamiento de las aguas residuales. Finalmente ese es mi proyecto. Este proyecto pues responde pues, netamente a todas esas condiciones del lugar y pues responde a la idea de lo que es ascender, por el cual los volúmenes están configurados a través de la circulación. Entonces este proyecto pues me permite la relación de la cota alta hacia la cota baja. Gracias, Talía. Felicitaciones. Simplemente dos preguntas por ahí. Más que todo aclaraciones. La primera, bueno, nos comentabas que evidentemente la idea es que puedas conectar la cota alta con la cota baja. ¿Lo haces por recorriendo todo el interior del edificio o también puedes ir como bordeando el proyecto hasta llegar arriba o abajo, dependiendo? Claro, existen esas opciones. Ok. Actualmente existen unas calinatas existentes en el lugar, entonces lo que nos va a permitir es que la comunidad pues tome diferentes opciones para poder acceder. Pero actualmente si queremos acceder de manera lineal, no hay, sí existe una obstrucción y al hacer esta propuesta pues te permite recorrerlo o acceder a la cota baja a través de un programa arquitectónico.
Perfecto. Y la otra, justamente lo que tocaste al final que me parece súper importante y lo más, tal vez, algo súper importante a tratar, que es el tema del agua, ¿no? O sea, Ujú. justamente el intervenir una quebrada es bastante complejo porque estás, entre comillas, digamos, cerrando un flujo natural del agua. Aparte Sí. del humedal, o bueno, quisiera que ahondes en este tema, ¿no? Aparte de los humedales, ¿tú crees que eso sea suficiente o sea una medida como para, porque entendería que la quebrada ahorita es seca, ¿no? La parte de arriba que vemos en la Claro. foto, o sea, es completamente seca. Claro, digamos que me fui al peor escenario, ¿no? Ah, Cuando hay una gran precipitación, entonces viene la propuesta. La primera es que venga desde cotas mucho más altas la recolección del agua a través de grandes cisternas, pero sí va bajando más residuo. Cuando va bajando más, esa agua también se va a reutilizar en la edificación para el uso, digamos, ¿no? Todo lo que son baterías sanitarias. Tercero, sobre el agua me voy a la parte del riego. mm, La cuarta, lo recojo en las cubiertas verdes. Esa agua de la cubierta verde baja y sale y se va también para la parte del riego, a las zonas, a las áreas propuestas. Y por último, si ya existiera algún excedente extremo, se va a la zona de humedales. Entonces, probablemente el humedal va a pasar seco en ciertas temporadas del año, ujú. pero están todas estas estrategias que yo las consideré para que no exista justamente esto que me estás preguntando. Sí, porque claro, en Quito este tema de tapar quebrada es bastante controversial, ¿no? Entonces, sí es algo que lo has pensado y que es algo crucial justamente para sustentar bien el proyecto. Eso, Ujú. Talía, felicitaciones, muy buen proyecto. Gracias por la Gracias. intervención. Muchas gracias. A ver, Ah, bueno, ahora voy a compartir y yo ya. perfecto. Solo denme un minutito. No te preocupes, te aviso cuando esté ya. Ok. A ver, ahí ya debería estar. Sí, No. me Ah, ya, avisan. ya, ya, Perfecto. ya. Ahorita ya. Ok. Bueno, mi proyecto se titula Entre lo natural y lo construido, equipamiento público de salud en el barrio San Juan. Eh, bueno, no cabe decir, está en el barrio San Juan. El perímetro de intervención que yo elegí, que me resultó mucho más interesante, está marcado en esta línea amarilla. Es una zona de bosque, de un remanente de quebrada, que en la mitad tiene un área lineal de un espacio público y en la parte baja, sí, en la parte baja de la pantalla es zonas construidas, consolidadas, residenciales. Bueno, aquí le podemos ver en foto aérea. Yo realicé estudios para determinar los elementos existentes y cómo intervenir en cada uno de ellos, porque para mí lo importante era tener una justificación fuerte frente a lo existente y basar mi proyecto en una situación real. Aunque creo que bueno, todos mis compañeros lo tratamos de basar en algo existente, o sea, no como algo imaginario propuesto. Eh, bueno, dentro de lo que había en esta zona de estudio, teníamos esta amplia zona pública donde había una UPC. Al lado de esto había una plaza que la llamaban Plaza Mirador, que tiene una vista muy bonita hacia el centro norte de Quito. Estaban unas canchas, zonas de juego y un equipamiento de salud, que este va a ser el detonante para la intervención que realicé. Eh, Todos nos basamos en estas problemáticas que te decía como problemáticas existentes y que los llamamos conflictos, porque la idea era que luego podamos hacer una comparación y decir cómo nuestro proyecto ayuda a mejorar o a mitigar esta realidad existente. Entonces, entre los conflictos ambientales que había en la zona, pues todo el remanente de quebrada era un basurero, era botadero donde quemaban escombros, era insegura y
vamos viendo con un estudio de mapeos que a lo largo de los años esta zona verde se ha ido ocupando informalmente. Entonces, claro, esto lo identifico como un problema. Y aquí se ven más fotografías de eso. Después, bueno, los conflictos de espacio público, que a pesar de que había un UPC, de que había escalinatas, zonas de juego, eran áreas en deterioro, en desuso, y que estaban estrechamente vinculadas a la vía principal, lo cual, pues, para ser un espacio público es una vía principal de alto tráfico porque es la única que conecta hacia el barrio Toctiuco, a la ladera del Pichincha. Entonces, es realmente inseguro. Y pues aquí se puede ver estas condiciones que te voy contando. En cuanto a la accesibilidad, a ver, esta vía principal que te comentaba es la Guatemala. Y después tiene otras dos longitudinales que todas confluyen hacia una vía que va hacia Toctiuco, y las demás transversales pues son las conexiones, pero son muy pocas, como se puede ver. Y por ende, existen pocos flujos de sistemas de transporte público, obviamente si accedes en automóvil, y estas conexiones por escaleras que son importantes. Y en cuanto a la construcción informal, una ocupación de suelo alta, donde no importa la topografía existente, pues como se ve si hay una ocupación como una densidad un poco fuerte. Y por último, el equipamiento, que fue lo que a mí me llamó más la atención. Este equipamiento estaba en desuso. Tuve la oportunidad de ingresar y creo que esto volvió a mi trabajo que me gustara, lo volvió más interesante, porque me dejaron entrar ahí. Todavía en ese año que fue el 2019, todavía funcionaba la parte administrativa, pero estaba abandonado desde el 2016 porque tenía problemas estructurales. Estaba ubicado sobre un relleno de quebrada, que es justamente donde cae, o sea, donde antiguamente debió estar pasando una de las quebradas del centro histórico, y pues fue rellenada esa zona y construyeron el centro de salud. Lo particular es que era un equipamiento de salud del IES, o sea, no te puedo decir es una construcción informal, era de un sistema público, y atendía a muchísimas personas del sector, de todo el centro histórico, no solamente de San Juan. Y claro, como tenía una alta demanda, entonces poco a poco ellos fueron ampliando el equipamiento de salud hasta el punto que ves que están ya en el borde de la quebrada, y ahí atendían. Entonces, bueno, esto ocasionó problemas no solamente al equipamiento de salud, sino a las zonas aledañas. Y ya como para dar datos más que fue el estudio que realicé, este era un centro de especialidades, atendía 18 especialidades médicas o solo era atención en el día. Y ahí haciendo un mapeo como en el centro histórico, porque a mí lo que me interesaba era ver si era necesario mantenerlo, o si era una necesidad de las personas, o si realmente no valía la pena que esté ahí. Y pues no, o sea, podemos ver que en mapeo la mayoría de centros de salud están ubicados en el casco histórico. En las periferias casi no existe nada. Y ya sacando datos más específicos como de citas médicas que habían y todo eso, porque tuve la oportunidad de acceder a esa información, casi el 60% de la población del centro histórico se atendían ahí, las consultas médicas normales. Y ellos tenían la visión, digamos así, de ampliar el centro de salud, pero cuando ya pasó el terremoto, que fue como el detonante, el terremoto de 2016 y unas lluvias torrenciales que sucedieron en ese año, la edificación empezó a tener agrietamientos estructurales y ahí la evacuaron. Y ya, entonces, bueno, ¿eso qué me deja como conclusión? Que, bueno, sí era un equipamiento necesario en el sector, que el nivel de atención que tenía no era suficiente, porque ya la demanda, lo que te pedía la población era mucho mayor. En este caso, con la cantidad de gente que atendían, ya debía ser un hospital del día. Y fue así que tomé partido para realizar mi proyecto.
Entonces, ya mezclando un poco esto de que sí hay la zona natural, nos planteamos esta duda de cuál es la importancia de integrar la salud y la naturaleza. Y investigué bastante al respecto y hay varios estudios en los que realmente dice que depende mucho del ambiente donde tú te desenvuelves para recuperarte de alguna enfermedad. O sea, no es lo mismo estar enfrente a cuatro paredes que tener enfrente tuyo un natural o ver hacia una ventana. O sea, no es lo mismo. Y bueno, lo evidenciamos también en la pandemia, esto, ¿no? Entonces, ya. Con esto, pues yo desarrollé 3 objetivos súper claros. O sea, ya para mí era claro lo que yo quería hacer, que era, bueno, vincularme a las ciudades saludables, diseñando un equipamiento funcional que esté vinculado a la naturaleza y que sea accesible. Dentro de los criterios de implantación que tuve, pues primero era reubicar, porque ya sabíamos que esta zona pues era inviable, no era viable. Entonces, de reubicar, pero teniendo en cuenta de que no quería perder ese espacio público que teníamos, ¿no? Entonces, decido como fragmentar los volúmenes o fragmentar la edificación. De esta manera, pues voy a mantener la morfología y para adaptarme al contexto decido hacer aterrazados, donde el proyecto hacia arriba tiene un piso, pero se va aterrazando hacia abajo siguiendo la topografía existente. Y luego, ¿cómo vinculo la naturaleza con el proyecto? Lo hago a través de la configuración de patios dentro de los volúmenes. Y esto se acompaña obviamente con una propuesta ambiental, movilidad y de espacio público que viene ya con todo lo que hemos comentado anteriormente. Hay que tener en cuenta que en equipamientos de salud, los flujos y las circulaciones y los ingresos son súper importantes. Entonces, lo que detonó dónde iba a estar el bloque principal fue la ubicación de las vías. Entonces yo tenía pues la principal que no quería colapsarla porque hubiera sido algo no funcional. Y entonces decido utilizar la calle de abajo, que es la IT, que espero que se pueda ver cuál es. Ya. Entonces, bueno, así nace la propuesta. Aquí se puede ver todas las estrategias de todos los temas, movilidad, espacio público, que adaptamos y para lograr este nuevo resultado, este nuevo equipamiento. En implantación, lo importante de abarcar tanto territorio era justamente notar que aunque es un equipamiento de 8,000 metros cuadrados aproximadamente, o sea, es súper grande, logra no ser tan invasivo en esta vista como la podemos ver con todas las otras edificaciones y con las manzanas. Y también cómo se ubica en Corte. Estoy en la zona más alta de San Juan, lo cual nos da una vista bien privilegiada, que ya la vamos a ver más adelante. En cuanto al programa arquitectónico, decido que el bloque principal va a ser el hospital del día, donde va a estar laboratorio clínico, consulta externa, imagen, emergencia, el hospital del día y rehabilitación física. En el segundo bloque, iba a estar la medicina preventiva como un servicio adicional. Digamos que esto incluye la prevención, la vacunación. Y en el tercer bloque, no quería dejar atrás lo que ya existía, que era el UPC. Entonces aquí vemos una vista general de cómo estos 3 bloques conforman estos grandes vacíos que son donde se rehabilita este espacio público que no se quería perder nada de esto. Y estamos viendo hacia el centro norte en esta vista. Esta es la planta baja general y con un corte donde se refuerza toda esta idea que he ido contando, donde, claro, hicimos un trabajo extenso y detallado de cómo hacer esta relación del espacio público, los tipos de suelo, accesibilidad universal, uso de podotáctiles, mobiliario, conexiones mediante rampas y escalinatas.
y se puede ver esta relación del construido versus el espacio público. Y cómo esta idea de que estos aterrazamientos me permitían justamente no perder la vista actual, la zona de bosque enfrente, y estos patios me permiten que el edificio esté vinculado realmente a este bosque existente. Ya para la parte interna, te digo, sí fue un reto importante para mí porque hacer un equipamiento de salud es un uso no convencional, entonces yo sí tuve que estudiar bastante diferentes tipos de normativa. Nuestro país no las tiene, pero buscar en referentes exteriores. Y bueno, lo importante es tener un módulo que te pueda alcanzar para distintos usos, por ejemplo, porque si ocupas un módulo tradicional de 6, por ejemplo, no te sirve porque no te alcanza la camilla, no te alcanza el equipo médico, no. Entonces, en el equipamiento de salud, bueno, de lo que yo estudié, fue un módulo de 7.5, el que me iba a ir mejor, y la suma de estos módulos pues iban conformando cada espacio. Entonces, todo este mismo módulo conforma todo el proyecto. En segundo lugar, otra cosa fue los patios, que igual se fueron conformando porque, bueno, aparte de vincular con la zona natural, pues yo tenía que iluminar los pisos aterrazados, porque si no, todo iba a quedar oscuro. Entonces fui jugando con estos patios de diferentes escalas y tamaños, algunos, como se ve en el corte, que tienen 2 niveles, otros tiene un nivel, y así ir jugando con los usos y dónde sí podía y dónde no podía incorporar estos patios. Porque tomemos en cuenta que hay ciertas zonas médicas donde no puedes tener iluminación. Eh, ya. Y en cuanto a la circulación, como dije anteriormente, afuera para ingresar es importante, pero también adentro. ¿Por qué? Porque hay zonas como la consulta externa, que puede entrar cualquier persona, no pasa nada, pero una emergencia, un quirófano, tienen circulaciones especiales en las que no puede ingresar todo el mundo y no se pueden cruzar con las circulaciones públicas. Entonces, esto sí fue un trabajo que me costó bastante tiempo hasta lograr que pudiera ser viable. Ya, en la planta baja ubiqué usos públicos como cafeterías, laboratorio, consulta externa, dando como ingreso principal en la avenida Guatemala, tratando de priorizar un poco el peatón ahí, dotando ciclovías. Esa fue la idea en el primer piso. Y después, ya yendo para abajo, el subsuelo número 1 seguía teniendo esta cualidad de consulta externa, de rehabilitación, cosas públicas, pero ya el ingreso lo haces o por la parte de lateral, que es la escalinata rehabilitada por medio de rampas o escalinatas, o la parte media, que también existe una conexión con el segundo bloque, como le ves ahí. Y pues aquí se entiende mejor esa relación de los patios con las zonas de pasillos. Acá también. Y cómo el proyecto se aterraza. También, bueno, tuve que desarrollar 2 subsuelos de parqueadero. Uno no era suficiente porque, claro, nuestros proyectos seguían la normativa. Entonces la norma me decía tantos parqueaderos por tantos pacientes o por tantos metros, y de esa manera lo hicimos. Y aparte que las instalaciones médicas que se necesitan, por ejemplo, carga y descarga, bombas, etcétera, no hacían que alcance en un solo subsuelo. Y pues también las áreas de rehabilitación contaban con esta conexión a la naturaleza, que era lo que a mí me interesaba. El subsuelo 2 sí era el que fue como más hermético en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí ya estaba la emergencia, estaba los quirófanos, y se desarrolló bien porque justo la calle Haití, que es la que vemos enfrente, llegaba y se conectaba con la emergencia. Entonces las ambulancias en el hipotético llegaban por la calle secundaria, descargaban y entraban a la emergencia, no tenían que estar entrando por la vía principal de arriba. Y lo mismo con la hospitalización del día.
Entonces, de esta parte sí ya era más hermética y que por norma, pues no puede entrar luz, tiene que ser todo cerrado. En el bloque 2 manejé la medicina preventiva y el espacio para el adulto mayor. Esta historia también era bonita porque cuando visité el hospital, ya no lo ocupaban nunca, pero la prestaban las instalaciones a los grupos de 60 y piquito del centro histórico y se reunían ahí, decía, como todos los días. Bueno, entonces en base a eso, como este espacio también pretendía que ahí puedan hacer los adultos mayores sus actividades, en el hipotético caso que ya no existiera el actual centro de salud. Y aquí está cómo se relaciona, porque era de acceso público, ¿no? Y en el bloque 3, en cambio, está la UPC. La UPC acompañada de los espacios públicos que habían, que eran las canchas deportivas y los juegos, pero ya no están vinculadas a las vías, como haciendo una barrera de graderío y de rampa para que se proteja un poco de la vía principal. Y aquí se puede ver eso un poco más. En cuanto a la resolución constructiva, utilicé estructura metálica. Esto porque tenía que utilizar cielos rasos muy grandes, entrepisos muy grandes, y no queríamos hacer una estructura tan grande. Entonces el metal permitió que las columnas no sean tan grandes, las vigas no sean tan grandes, y que me permitiera tener esos entrepisos que necesitaba, porque imagínate que para poner equipos médicos necesitas por lo menos 1 metro de cielo raso, o sea, de viga a cielo raso. Entonces era bastante. Y también pues manejé, claro, muros anclados, no solo muros de contención, por el tema de los aterrazados. Y con los cerramientos ladrillo, con la idea de que sea más amigable con el entorno, de dar este ambiente de naturalizar. Es por eso que utilicé entre las celosías de ladrillo y los vanos como completamente abiertos de ventana o solamente paneles cerrados de ladrillo. Y para complementar un poco más, pues desarrollamos hasta las secciones de vía, donde elegimos el mobiliario, el tipo de piso, la señalética, todo este tipo, y esto es para todos mis compañeros, todos desarrollamos el proyecto a este nivel. Y también el desarrollo del espacio público. Sí fue complejo para mí, por ejemplo, lograr que todas las conexiones mientras vas bajando conecten con cada piso y que a la vez tengas rampa que cumpla la norma. Y bueno, eso sí también fue un reto, pero la verdad es que sí, quedé muy contenta con el resultado. Y por último, te muestro esta vista donde se ve como esta relación del edificio aterrazado con el bosque y la creación de un nuevo sendero que conecte todo este bosque con la idea de darle un nuevo uso y mayor seguridad. Gracias. Gracias a ti, Nicole. Creo que esta imagen ilustra mucho de lo que nos contabas de este espacio, la relación en la ladera y con que no pierde esta relación con la naturaleza y la topografía. Felicitaciones, muy buen proyecto. Te voy a pasar una pregunta que te han dejado y de ahí te hago las mías, ¿ya? Ya. Marlon Alarcón. Muy chéveres tus cortes, ¿dónde los hiciste? A ver, bueno, es una mezcla de todo, verás, los dibujé en AutoCAD y después los edité en Photoshop. Solo eso, Ok, buen. solo eso, esos dos. No es de todo, solo AutoCAD y Photoshop. Sabes que cuando leí la pregunta pensé que parecía Revit por ahí, pero bien, se ve muy bueno. Bien, bien. No, en ese momento no sabía ni abrir Revit, te cuento. Chuta, y para Sí. esta tesis de 8.000 metros cuadrados, au. Imagínate que dibujé, o sea, todos dibujamos cada dibujo en AutoCAD. Imagínate, Dios mío, no sé qué pensábamos de la vida. Ay, ay. Sí, todos dibujamos en AutoCAD. Bueno, obviamente sí te guiabas un poco por el SketchUp, pero no, yo creo que si hubiera conocido esa herramienta para ahora, lo hubiera hecho en Revit, sin Claro. pensarlo. Sí, porque 8.000 metros cuadrados es full extenso, es grandote tu equipamiento. A ver,
De ahí, me parece importante aclarar algo. Eh, Era un centro de especialidades, ¿no es cierto? El que había. Era, sí, ajá. Ok, entonces cabe mencionar que, me corriges si estoy mal, es un centro donde hay consulta externa de todas las especialidades, ¿verdad? Ya, Sí, de centro de especialidades desde eso, ajá. ajá. Y ahora, si tú me deberías decir qué tipo de equipamiento es un hospital o es un centro de salud tipo uno, 2, 3, bla, bla, bla? La clasificación de mi propuesta es hospital del día, Es un hospital. que está en el segundo nivel de salud. Está O en- sea, ya pasa de centro de salud, Claro. pero no llega a ser hospital básico, está como en el medio. Ok, ok. Ujú. Sí, porque tiene bastantes funciones, ¿no? De lo que nos ibas Sí, comentando. Ajá, sí, sí, perfecto. claro, o sea, sí aumenté el programa de lo que existía, sí Mm, lo aumenté. sí. Ok, sí, esa aclaración sí la quería hacer porque, claro, en la pregunta del corte te dice exactamente, me gustan los cortes del hospital, pero era como interesante también hacer ese apunte, ¿no? Ya, Y de bueno, ahí, y hospital del día significa que solamente estás en atención por menos de 24 horas. y te vas Eso significa, y ya te vas, o sea, es como para operaciones menores. Y ambulatorio. no, un hospital ajá, ambulatorio, un más complejo, Dios mío, difícil. No, claro, y justamente eso te iba a preguntar, tal vez buscaste ayuda de algún médico por si acaso, como para Sí, ver. o sea, la verdad fui afortunada, Christine realmente fue muy buena en eso, me ayudó con doctores, me ayudaron personas que han hecho, arquitectos que han hecho hospitales, fui al hospital de Manta que lo diseñó PMTT, es un grupo de arquitectos que diseñan hospitales a nivel mundial. Entonces, como todas esas cositas me iban dando luces para ir desarrollando el proyecto. Claro, o sea, sí, te lo iba a preguntar porque yo recuerdo que en la U yo hice un centro de salud tipo uno y claro, me tocó ir preguntando a todos los médicos por ahí, inclusive ahí en la PUSE mismo, a todos los que encontraba, les preguntaba porque tienes que entender bien la función, si no, ¿cómo haces? Es otra Sí, es historia, eso sí verdad. es otra historia. Esto sí es otra historia. Ajá, es difícil, sí tiene su gradito de complejidad. Ujú. Ya, y de ahí lo que te iba a preguntar es, me llamó la atención lo que comentaste al principio, que es importante los lugares o el lugar o el entorno en el cual tú te recuperas, porque evidentemente eso va a influir en si te recuperas más rápido o no, o si te recuperas. Ujú. Entonces, dentro de tu equipamiento, o sea, ¿qué tipo de espacios podrías resumir que son esos los que ayudan a la persona que esté ahí, por ejemplo? Ya verás, primero, por ejemplo, cuando era la consulta, era tener ventanales grandes donde puedas ver el bosque, o sea, porque el paisaje ya está ahí. Entonces, solo era eh, brindar esa oportunidad de que pudieras ver lo que hay afuera, que es un paisaje muy bonito. Y a esto se le mezcla, eso en la consulta, por ejemplo. Todos los consultorios tenían o bien el ventanal que se ve en la imagen, o habían unos que por privacidad obviamente no podías tenerlo abierto, entonces por eso se desarrollaba la celosía, Ujú, que podías, la persona de adentro podía ver, pero de afuera ya no tanto. Y adentro, en cambio, donde ya no se puede acceder a la ventana, porque no toda la fachada está en ese mismo lado, ujú. en cambio era el patio. El patio, que era como reinterpretar esta zona de bosque en un patio donde haya vegetación, donde se pueda ver un arbolito pequeño y que te dé esa impresión de que estás viendo algo más amigable. Ok, gracias, Nicole. Ya, esas serían Gracias, mis igual. dudas. Entonces, Talia y Nicole, gracias. Y les voy a hacer un par de consultas que Claro. salieron de los otros conversatorios y que, bueno, conversando con los otros chicos, dijimos, hagámosles a todos a ver qué van respondiendo. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué asignatura fue la que menos les gustó en la carrera? Em, A mí estructuras, porque no me daba mi cerebrito para eso. Era súper difícil para mí, Dios mío, eso sí estaba muy difícil. Estructuras no me gustaba. Ok.
A mí puede ser esta materia que era como gestión empresarial, no sé qué, y en ese tiempo, pues claro, ¿no? Te hacían analizar el tema de costos directos, indirectos, en ese tiempo, ¿no? Se tornaba Claro. un poco aburrido. Sin embargo, pues ahora es el diario vivir mío, pues quienes diseñamos y construimos realmente eso es el pan de cada día, pero en ese tiempo no me gustaba, lo detestaba. Sí, de hecho las cosas administrativas son súper necesarias, pero tal vez cuando estás en clases son las que menos te gustan, creería yo. A mí me pasaba lo mismo. Eso puedo decir que fue una materia que sí, que no me gustaba. Ok, la otra, un consejo para hacer una buena tesis y no morir en el intento. Usa Revit. No sé. ¿Qué más? Usa Revit. Elige al buen profesor, director de tu tesis. Ah, súper bien. Tiene muchísimo, sí. Por ejemplo, en la PUSE, bueno, como tú también estudiaste ahí, pues tenemos varias líneas de En la mejor enfoque. universidad del Ecuador, no mentira. La cuña. Entonces, La no. cuña ahí. Entonces, las líneas, elegir la línea adecuada a tus intereses, que eso sí depende muchísimo para que, sobre todo el profesor, la verdad, influye mucho para que tú puedas salir en ese proceso. Eso, y utilice herramientas prácticas. En este caso, pues Nico ya nombró Revit, pues ahora ya te vuelves un pro, utiliza quizás AutoCAD, luego el Photoshop, pero sí, quizás métete a cursos, no sé, todo eso, aprende con el autoconocimiento, no sé, todo, para que puedas llegar a obtener pues, un resultado más rápido y no te demores mucho. Ok, sí, porque al final, digamos, son proyectos súper largos, ¿no? Son proyectos súper largos que implican mucha investigación, que como pudimos ver en las imágenes, llegamos a mucho detalle en las tesis y O sea, probablemente te puedo decir que nuestros proyectos son una, digamos así, la palabra estupidez de análisis con respecto y sobre de producción con respecto a otras universidades. O sea, es increíble. Yo puedo decir, el nivel de la PUSE mantiene un gran nivel, que realmente La son cuña. universidades competitivos, no solo a nivel nacional, sino también con otros países, porque cuando ya queremos acceder a maestrías y todo eso, pues nada, la PUSE está súper bien posicionada. Pero eso, también. sí, 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 se ve clarito, ¿no? En los gráficos, el nivel de detalle al que se llega es, uf. Nos Entonces, demoramos, ¿qué? 2 años y medio probablemente en estos 2 años, no sé. Ajá, o no, un consejo sí sería no te demores tanto. Verás, nosotros salimos en el 2018, a ver, 2019 acabamos décimo. ujú, Nos Egresé. demoramos un año nos demoramos. Toma en cuenta que noveno y décimo fue tesis. O A sea, décimo, en total 2 años hiciste la 2 años tesis de prácticamente. tesis. Y no es como que solo nosotras dos nos demoramos de eso, todos nos demoramos. Claro que sí nos dificultó en ese tiempo. Recuerdo que teníamos del paro de los indígenas ah, y después ya perjudicó el tema de la pandemia. mm, Entonces, al ser la universidad, pues obviamente fue zona de esto en el tema del paro, fue como refugio. Entonces, ya pues todo eso nos extendió en el tiempo. Pues ahí cumplimos los 2 años de una tesis. claro, sí, O sea, en serio, lo que probablemente resumimos ahorita es, mira, tenemos 55 diapositivas, pero toda la cantidad, y eso que no presentamos planos estructurales. uy, Es demasiado el trabajo que nos mandamos. Ujú. claro, y aparte la maqueta y todo, ¿no? Sí, Ah, sí, el sí, sí, recorrido virtual. No, no, una cosa de locos, literal. sí, sí. Cuesta esta cosa. Saben que viendo las tesis de estos días que hemos estado en las presentaciones, claro, yo me acuerdo y digo, uy, no, sí fue así, sí fue así de tanto trabajo y tanto tiempo que te consumía. Pero bueno, Sí, sí, ¿verdad? qué bueno que hay. Justamente el otro día hablábamos con Nico y le preguntaba si te dieran ya un video todo de cómo va a ser tu vida, ¿volverían a seguir arquitectura? Realmente es cosa de ponerse a pensar, pero no, sí, sí volveríamos de nada. Esa pregunta, hazles a los chicos siguientes. De Ajá, una, si de una, de realmente una. después de tomarían la decisión de estudiar arquitectura, sí o no.
Sabes que yo creería que la gran mayoría va a ser una respuesta positiva, debido a que, de hecho, imagínate, eh, o sea, ustedes han recibido un reconocimiento por su trabajo, entonces es algo muy, muy chévere, porque al final, digamos, tienes un trabajo tan extenso de tanto tiempo y que se quede en papel, que es lo que pasa con la gran mayoría de tesis, ¿no es cierto? Entonces, chuta, sí es como, en ese sentido, yo creo que una motivación también, considero, ok, mi proyecto de fin de carrera, pues ganó esto y de seguro te motiva y sales al mundo laboral de otra manera. Creería yo que van a ser positivas. Con todo, voy a seguir su consejo y se las voy a hacer a todos también esa No, pregunta. no, sí, totalmente, sí te ayuda muchísimo, la Ujú. verdad. Puedo decir que yo no me arrepiento, la universidad sí ha sido una conexión súper grande para mí, las relaciones que generas Ujú. y saber que para posicionarte, seguir alcanzando ciertos niveles, pues tienes que irte, tú te defines el tipo de profesional que eres, ¿no? Entonces, no solo el ser arquitecto termina en la universidad, sino cómo ya te enfrentas a las realidades. Entonces, pues, de ahí viene el verdadero desafío del ser un arquitecto. Pero no, súper bien, la verdad, la PUSE ha sido una gran academia. Talía, Nicole, pues eso sería todo de mi parte. Yo encantado de haberles escuchado. Les felicito por tanto el proyecto en grupo y ya el proyecto individual, ¿no? Y el proyecto de ya su equipamiento. Se nota el trabajo, se nota la dedicación, al nivel de detalle que han llegado y las gráficas, se notan clarito que uno quiere el proyecto, ¿no? Porque claro, le ve y le cambia y le sigue cambiando al render y bla, 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 bla. Entonces se nota mucho trabajo y qué bueno que hayan sido recompensadas con ese premio, ¿no? Que al final, como hablamos hace un momento, es como también un impulso para su carrera. Talia y Nicole, gracias por su tiempo, porque al final esto es dedicarle un tiempito de toda su agenda a este evento en vivo. Y gracias a quienes se conectaron. Recuerden, este video igual lo subimos a nuestro canal de YouTube para que quede como una biblioteca ahí de consulta. Y esa es la idea del canal, ¿no? Entonces espero que cuando la gente busque algo en el centro histórico encuentre su tesis por ahí. Y nada más. Gracias, Nicole, y gracias, Talia. Gracias Gracias a ti también. Sigue adelante con tu canal y vamos a difundir la información igual. Muchas gracias. y gracias por tu invitación, la Felicitaciones. verdad. Este tipo de espacios pues ayudan mucho a, digamos, a que otras personas puedan visualizar, también tener una guía, un aprendizaje y pues nada, pues me gusta poder colaborarte en este espacio que me parece muy, 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 muy interesante. Ahora es muy diferente ya hablarlo, digamos, ya siendo unos arquitectas, ya es Ujú. muy diferente pues la comunicación. No, gracias una vez más, Talía, Nicole, gracias a quienes se conectaron y nos vemos el siguiente martes con otro proyecto de tesis que ganó algún premio en la Bienal. Gracias. Gracias, chao. Chao. Listo.